Buenos días amigos, estamos en la reunión de itinerario académico. Nuestro periodista que hace el monitoreo, pues el ancla del programa, está con problemas de salud. Entonces estamos acompañados hoy de Juan Troconis, el presidente del Consejo de Profesores Jubilados, Carlos Dari, el nuevo presidente del Consejo de Profesores Jubilados, y Aurelio Sechi, quien es miembro del itinerario académico. Eh, vamos a ver la agenda de hoy creo que con Juan, y después hablará el nuevo presidente del Consejo de Profesores Jubilados, quien va pues a tener un papel de coliderazgo en este programa. Sí, bueno, hoy le damos la bienvenida a Carlos Dali, nuevo presidente del Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la UCB, recientemente designado con una nueva estructura para la junta directiva. Alexis Ramos se mantiene dentro de la directiva de manera que podríamos disponer de su apoyo futuro cuando se reincorpore de un viaje a Europa que está haciendo por razones de carácter familiar. Tenemos a Carlos Dali para el día de hoy, por un lado, para consolidar el vínculo entre itinerario académico y el Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la UCB en su condición de nuevo presidente. Y por otro lado, para tocar un tema que es muy sensible, de mucha significación y que forma parte de un atractivo que para las personas que transitan el camino de ser profesor universitario es fundamental, que es la seguridad social. Carlos es un abogado, economista y en particular se ha dedicado al estudio y a la generación de conocimientos alrededor de la seguridad social, teniendo responsabilidades importantes en el posgrado que en esa área ofrece la Universidad Central de Venezuela y que ya cumplió 50 años. Hoy, Día del Profesor Universitario, festejamos la presencia de Carlos Dali en este programa itinerario académico. Carlos, eh, deseamos recibir tu información y tu comentario alrededor de esta etapa y esa condición que estamos viviendo como profesores en la Venezuela de hoy. Bueno, buenos días a todos, los colegas presentes y a quienes nos ven y nos escuchan, ¿no? Eh, Muchas gracias por sus cumplidos y sus opiniones sobre mi persona y mi trayectoria académica. Eh, Estamos iniciando una etapa en el Consejo de Profesores Jubilados con mucho entusiasmo, con mucha motivación, con muchas ganas de lograr avanzar en, digamos, construir un consejo que tenga un papel relevante en el ámbito universitario e inclusive más allá si se pudiera, ¿no? Eh, Como usted bien lo dijo, profesor, yo he estado por años estudiando e investigando el tema de la seguridad social y sobre eso hay varios puntos que podemos tocar en este programa y que son de utilidad para tanto la comunidad universitaria ucebista como para el país en general, ¿no? Yo no sé si en programas anteriores Alexis Ramos tocó ese punto, pero digamos, uno de los aspectos que yo quiero resaltar porque me parece realmente significativo es el reglamento o el instrumento legal que se dictó en mayo de este año, justo antes de las elecciones, que fue un reglamento que se llama para la protección de los jubilados. No sé si ya fue No, abordado no lo en fue, este no ha sido. programa. Pero ese es un programa, perdón, un reglamento realmente relevante
y cuya aplicación se ha vuelto algo insólito en las políticas recientes de seguridad social. Eh, Fíjense, el 24 de mayo particularmente se decretó ese reglamento de protección a los jubilados en Venezuela, ¿verdad? Y digamos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en ese momento, así como lo es actualmente, ¿verdad? La presión y las reivindicaciones de los jubilados a nivel nacional iba increciendo, iba aumentando porque el deterioro de sus condiciones de vida era y es actualmente pues deplorable. En ese momento, en mayo de este año 2024 pues yo creo que de una forma espontánea e improvisada, el gobierno dictó este reglamento, es decir, un reglamento para proteger a los jubilados. Ese reglamento es un reglamento que yo creo que todo el país debe conocer y todos los profesores debemos conocer porque es un reglamento muy curioso que su propio enunciado es muy particular, protección a los jubilados. Uno dice, bueno, efectivamente, un elemento esencial de la seguridad social es proteger a los jubilados y a los pensionados en el país. No solamente a los universitarios, sino a todo el conglomerado de jubilados que hay en Venezuela, que como sabemos es bastante numeroso. Tampoco sobre ese punto hay claridad actualmente. Uno no sabe exactamente si son 4 millones o 5 millones los jubilados, pero bueno, hay un número, unos cuantos millones de jubilados en Venezuela que necesitan, que requieren protección social y que en este momento eso se ha vuelto una necesidad urgente. Ese reglamento de protección a los jubilados del 24 de mayo de 2024 pues tiene varias particularidades que si se me permite, pues yo quisiera resaltar algunas de ellas. Por ejemplo, es un reglamento que obliga a la empresa privada a dar contribuciones, ¿verdad?, para la protección a los profesores jubilados. Usted sabe que la seguridad social en Venezuela camina sobre los hombros del Estado, es decir, del gobierno. El gobierno, a través de o por medio de las leyes, se ha ido convirtiendo en el responsable de la seguridad social y particularmente de las pensiones y de las jubilaciones en Venezuela. Pues resulta que con este reglamento aparece una nueva modalidad, que es que se transfiere al sector privado, a las empresas privadas, quiero decir, parte de esa responsabilidad. Es decir, con este reglamento de protección a los jubilados del mayo del 2024, las empresas están obligadas a contribuir con con la seguridad social de una manera diferente a como venían haciendo. A raíz de ese reglamento, pues en el reglamento yo lo he trabajado bastante. Digamos, se insinuó que el monto de la contribución de las empresas privadas debería ser el 15%. Hubo muchos empresarios y sobre todo las cámaras que terminaron protestando porque lo elevado de ese monto y se redujo a 9%. Ustedes dirán, bueno, ok, uno puede tener una interpretación según sea sus convicciones ideológicas de que eso es alto o es bajo. Pero lo cierto es, que es lo que yo quiero resaltar, que esa, ese instrumento legal, repito, a partir de mayo de este año, genera una cantidad muy alta de ingresos que nadie sabe dónde están. Yo no sé si ustedes me oyeron bien, pero efectivamente, así, hoy, 6 de diciembre de 2024,
o sea, el organismo responsable de recolectar los fondos que se generaron por la contribución de las empresas para los jubilados y pensionados, pues es el CENIAT. Y a esta altura, usted revisa la página web del CENIAT y no encuentra nada. Encuentra el reglamento, pero usted no tiene las cifras de cuál ha sido la contribución obligatoria de las empresas privadas a las jubilaciones y pensiones de todos los jubilados y pensionados en Venezuela. Eso es realmente insólito. Yo no sé, yo no quiero ser demasiado, digamos, pesimista, pero uno dice, hay muy pocos países donde puede ocurrir algo así, que se dicte un reglamento que se dictó, repito, en mayo de 2024, que pasen prácticamente 6 meses y que nadie diga dónde están los fondos que se generaron para los jubilados y los pensionados. Eso, eso uno lo dice y parece ciencia ficción, porque Perdón, lo menos que una podría pregunta, hacer Carlos, una pregunta. ¿Ese 9% es el nueve por ajá, ciento de qué? ¿Es el 9% de los ingresos de las de empresas? la nómina, Ah, el nueve por no ciento de la nómina. de Ok, la... ok, Sí, ok. No, es y para, nada claro. más para tener una idea. Déjame decirte otra cosa. Yo trabajé en SENIA, fui gerente general de SENIA en el año 96. Y tengo todavía gente que queda allí. La mayoría ya están jubilados, pero puedo tratar de averiguar, ¿ok? Yo voy a hacerlo. Voy a tratar de averiguar y bueno, y creo que está haciendo algo que debe ser una tarea muy importante de esta agrupación que tenemos. Claro, sin lugar a dudas, y sería de mucha utilidad si tú pudieras conseguir datos concretos sobre dónde están los fondos que, repito, desde el mes de mayo se están recolectando. Esto no es que yo estoy diciendo que es algo que se acaba de promover, no, no, no. Eso tiene más de 6 meses. Pero además, esto, si ustedes lo ven en la perspectiva de lo que son las jubilaciones y pensiones en Venezuela, y usted dice, oye, efectivamente, esto tiene aún más importancia porque se suponía, o los que seguimos las políticas de seguridad social en Venezuela, suponíamos que iba a ocurrir, en la medida en que se aplicara ese reglamento, se iba a ocurrir unos ingresos que el Estado, es decir, el gobierno, iba a proceder en los meses siguientes, en los meses inmediatos, es decir, junio, julio, agosto, aumentar las pensiones, que ya lo sabemos, tienen una precariedad generalizada en lo que es el ámbito de los jubilados y los pensionados. Entonces, eso no ocurrió y los que seguimos esta temática, repito, esperamos los meses siguientes y hoy, 6 de diciembre, no ha ocurrido. Es decir, no es o sea, no se han incrementado las pensiones, no se han incrementado las jubilaciones en Venezuela. Pero además, nadie sabe porque el órgano responsable por dicho o establecido en el reglamento es el CENIAT. Y el CENIAT tiene que haber dicho cómo está administrando esos fondos, cómo los está gestionando. Porque usted y ustedes bien lo saben y yo lo sé también, ¿verdad? Que esos fondos, al ser aportados por las empresas, usted tiene que tener una capacidad institucional de gestionarlo. Usted no puede decir, bueno, déjame esos reales allí, que después vemos qué hacemos con eso. No, no es así. Esos ingresos están ocurriendo, van a la Tesorería Nacional, pero usted tiene, que es el otro aspecto interesante del manejo de los fondos de seguridad en Venezuela, usted tiene que tomar decisiones sobre a qué se van a aplicar esos recursos hasta tanto se produce una modificación en el monto de las pensiones. Porque eso no es, usted sabe, cómo administrar su sueldo o administrar un ingreso ocasional que usted tenga. Esos son montos muy elevados que están ingresando al CENIAT y que nadie sabe.
y que el Estado no da cuenta. Y que además lo que es todavía, digamos, sí, lo que es todavía más interesante, ¿cuándo se va a producir el incremento de las pensiones y de las jubilaciones en Venezuela? Yo no me estoy refiriendo nada más a las pensiones y jubilaciones de los profesores universitarios, pero sin duda que los profesores estaríamos o deberíamos estar incluidos en esa revisión de las pensiones y jubilaciones de origen público. Entonces, yo le voy a Carlos, agregar, ustedes dirán que estoy diciendo... Ah, Aurelio, ¿quiere decirte algo? ¿Le puede Sí, dar la cómo no, oportunidad? cómo no. Yo, claro. Puedes. Ok. primero, Carlos, no nos conocemos, mucho gusto. Encantado en conocerte, aunque sea por esta vía electrónica. Y yo me acuerdo que había una familia, Dali, médico. Tú eres familia de ellos, Víctor Dali, médico. Sí, claro, 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 claro. Somos de Guayana. Ok, bueno, mira, tú estás tocando un tema que para mí es un tema central en Venezuela, que es la seguridad social, y que Venezuela tiene un sistema de seguridad social quebrado. Este, Quebrado porque la concepción que se ha hecho del sistema de seguridad social, por ejemplo, es un sistema único de pensiones de carácter colectivo, este, cuyo origen, cuyo recolector de fondos es el seguro social fundamentalmente. Ese sistema está colapsado. Tan colapsado está que anualmente el gobierno tiene que a través del vía del presupuesto de la tesorería darle los fondos para que así puedan pagar las pensiones, porque los fondos de jubilación, los fondos que supuestamente tiene el Seguro Social han sido siendo extinguidos durante muchísimos años, porque se utilizan para subsidiar los hospitales, todas las otras cosas que tiene el seguro. El Seguro Social tiene una mezcla de salud con protección social que se consiguió cuando yo nací en el año 44 y que no ha tenido modificaciones sustanciales la concepción del sistema de pensiones de Venezuela. Eso ha colapsado y por supuesto de esos son víctimas alrededor de entre unos 4 y 5 millones de personas en Venezuela. Ahora fíjate lo siguiente, si nosotros pudiésemos pagarle a los jubilados y pensionados $1,000 al año, $1,000 mensuales, que pareciera una cantidad razonable, no es mucho, $1,000 mensuales para Venezuela. La implicación que eso tiene en la ley de presupuesto, el presupuesto de Venezuela es 102 mil millones. Y si tú, déjame decirte la cantidad exactamente que agrega eso, es inviable. El sistema como está concebido en Venezuela es totalmente inviable. Y no hay más nada que hacer sino modificar el sistema de pensiones en su concepción radical. Los chilenos lo hicieron y ha sido exitoso el sistema de provisión social de Chile, me seguro que tú lo conoces. Y tenían el mismo juego trancado en Venezuela, porque es un tema delicado, porque es social, porque es colectivo, porque hay una serie de conceptos que privan, pero que el que implementó eso escribió un librito que se llama ¿Quién le pone la cascabel al gato? Y los chilenos lo lograron. Lo lograron. Pues bueno conseguirse ese libro porque da la historia, porque nosotros, los países hispanoamericanos, nos parecemos mucho. Y nos parecemos mucho a España, porque no nos podemos parecer a Estados Unidos, ¿no? Porque esa es nuestra cultura, nuestra. ¿Okay? Entonces ellos hicieron un sistema de pensión privada, de administración privada, en el cual simplemente se crean fondos de pensiones y hay fondos, y esos fondos no los administra una sola entidad, sino hay fondos privados que se crean donde tú decides, yo voy a poner mis retiros aquí. Efectivamente, ese fondo privado se compone de contribuciones del empleado, por supuesto,
y contribuciones de la empresa. Y tú tienes una cuenta individual, una cuenta a nombre de Carlos Dali. Y tú recibes un estado de cuenta donde están invertidos los fondos, tu rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, hay un sistema muy popular que lo traen las empresas que le llaman el 401k. El 401k es un fondo igual que la empresa constituye, las empresas constituyen con las contribuciones del empleado y de la propia empresa. Hay unos porcentajes, no me acuerdo acá, y además no es obligatorio, los porcentajes no son obligatorios, sino es una tradición, por ejemplo, que sea 7%, 6% de la nómina, etcétera. Eso es distinto de las contribuciones a Medicare y al Seguro Social, que este es otro sí obligatorio, esto que te lo hace. El total del cuento es que el empleado aquí le descuentan para el Medicare, para la seguridad social, pero también para su fondo de pensiones. De manera que cuando se retire, tiene unos fondos y tiene una buena... y esos fondos, tú tienes una cuenta individual también, y esos generalmente son invertidos en el mercado de capitales. Y fíjate lo interesante de todo esto, es que en Chile, la fuente principal de inversiones del sector privado fue el mercado de capitales, donde concurren todos esos fondos mensuales. Me explico, los fondos de pensiones invierten en acciones de compañía o compran bonos de las compañías y eso le permitió a Chile tener una fuente de ingresos importante para el crecimiento económico y que no sea exclusivamente como tradicionalmente, y más en el caso de Venezuela, que la economía crece porque el sector público invierte. La inversión pública es muy importante, pero la inversión privada quizás sea más importante. Entonces, hay, hay que crear conciencia de la reforma social en Venezuela. El programa de María Corina Machado, yo no sé si tú lo has leído, que es una referencia importante, establece lo siguiente. Tú lo lees, tú los conoces, el programa de María Corina Machado, Tierra de Gracia. No, 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 no. En detalle no lo conozco, conozco Bueno, líneas entonces generales. él dice que eso, fíjate lo que dice. Dice, ella dice tres solidarios, tres pilares. Un pilar solidario no contributivo, un pilar de transición y un pilar de capitalización individual. Entonces, el, el, el pilar esos son tres etapas que ella propone ahí para no entrar en detalle, pero termina con un plan de capitalización individual. Y cada sector, cada empresa que tenga. En el caso de las universidades, habría que discutir en el futuro si eso debería aplicar a todas las universidades, porque en Venezuela hay la costumbre, la cultura de que todas las universidades deben tener el mismo sistema de remuneración y eso es un absurdo, porque cada universidad es un mundo distinto y tiene un objetivo distinto. La central pudiera tener su propio sistema. Yo creo que la central es un sistema de jubilación propio, no sé cómo es, pero en todo caso, las universidades tienen que tener, son una unidad autónoma que tiene que tener sus propias condiciones de cómo crear los fondos de retiro, etcétera. A mi juicio, ese es un tema muy difícil de trillar políticamente, porque tenemos unos atavismos muy fuertes con el tema de seguridad social. Eso es lo que tú estás diciendo ahí, es la culminación del colapso. Vamos a quitarle las empresas para pagar esto. Y eso no tiene ningún sentido. Y además, si lo está recolectando el CENIAD, el CENIAD es una entidad para administrar la recolección de los fondos fiscales, pero no para la aplicación. La aplicación es un problema de la ley de presupuesto. Un problema de presupuesto y hacerlo. Y si se crea un fondo especial, debería crearse jurídicamente un fondo especial o pasar ese dinero al Seguro Social. Pero tener eso allí es un absurdo. Eso significa el colapso total del sistema de protección social. Perdona lo largo. No, no, muy interesante lo que dijiste, ¿no? Sí, fíjate, claro, yo conozco más o menos el modelo chileno y hay otros modelos, otros modelos. Hay un elemento
digamos que lo vamos a seguir conversando en los próximos programas. Por ejemplo, en su gran mayoría, los sistemas de pensiones y jubilaciones son deficitarios. Es difícil conseguir un sistema de jubilación y pensión que esté equilibrado o que esté superavitario. Es difícil por lo complicado que es la progresividad de las pensiones y las jubilaciones. Pero fíjate tú, abonando usted eche en la misma dirección que tú lo mencionabas. Sin duda que el recurso a fondos de pensiones es una práctica, yo diría que generalizada en muchos países, ¿verdad? De construir fondos para darle sustentabilidad a las pensiones y jubilaciones. Yo no sé, estoy seguro que ustedes se han paseado por eso, pero no está de más recordarlo. Hay una ley que crea un sistema de pensiones y jubilaciones en Venezuela que nunca se aplicó. Esa ley Bueno, se es muy probable. promulgó, sí, se promulgó en 2002, pero esa ley contenía al final, que es la ley de seguridad social en Venezuela, pero esa ley está vigente, La ley pero no se orgánica de aplica. seguridad social, pero los militares sí están Claro, protegidos. Los militares sí están protegidos. no, no, ya va, ya va. Porque Es ellos que siempre han tenido un eso sistema especial. es exactamente, exactamente. Esa es la razón. Fíjate, durante parte del siglo XX y en el siglo XXI, en Venezuela se fue incurriendo en una práctica indebida, a mi entender, que fue que se fueron creando una serie de subsistemas de jubilaciones institucionales o en empresas públicas, ¿verdad? A su medida, a la medida de esa institución y de esa empresa pública. Entonces nos encontramos en un momento donde había un número increíble de sistemas, evidentemente en el contrato colectivo de la institución, donde habían una variedad impresionante de modalidades de pensión y jubilación. Es- Yo soy jubilado, yo fui eso, jubilado de la Católica, yo fui profesor de la Católica por 19 años y medio. Me faltaron 6 meses para ser jubilado, pero me tuve que venir. La Católica tiene un sistema de pensiones propio de la Universidad Católica, pues. claro, 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 que es Y diferente, que es al diferente al público. de la Universidad Central y que es diferente a muchas universidades privadas. Así es, así es. ¿Eh? Pero además, lo que tú mencionabas, Useche, que es que, por ejemplo, las empresas públicas tienen un sistema de jubilación diferente. Yo te PDVSA puedo tenía un decir, sistema de jubilación. PDVSA. claro, y lo tiene, pero además te puedo decir que Ferrominera tiene un sistema de jubilación diferente al de PDVSA totalmente, Claro, y Sidón ¿verdad? también. Y el de las Fuerzas Armadas y el de la UCB. Es decir, hay una El todavía Banco hoy Central tenía uno buenísimo. también, Que era muy bueno. Era. también, Pero supongo que exacto. lo más grave es que ninguno se está cumpliendo. Yo quisiera, No, ya va, yo quisiera, ya va. yo quisiera incorporar Ajá, un tema aquí. Yo estoy trabajando desde el canal, Ojo con Eso TV, estoy trabajando con la idea de preparar o apoyar el desarrollo de una nueva economía en Venezuela. Esa nueva economía implica prácticamente una nueva cultura económica. Nosotros tenemos una cultura económica mercantilista. Viene de la época en que los españoles, ¿no?, crearon estos países. Las raíces de esa cultura están presentes en muchos, incluso en muchas posiciones doctrinarias. Yo trabajé en la Dirección General de Presupuesto y vi muchas peleas de ese tipo, porque cada quien, presupuesto siempre ha sido una piñata, y cada quien, fíjate, la parte militar tiene ahorita más privilegios porque se creó una alianza cívico-militar que no está en la Constitución y que ha servido para robarse todo el dinero del país.
Entonces yo creo que el fondo de este problema, y yo creo que los profesores jubilados universitarios deberían dar como una especie de pauta o de propuesta guía, es entender qué es responsabilidad social, porque el programa María Corina también está basado en la libertad económica, qué es responsabilidad social, qué es economía de mercado, qué es libertad económica y una cosa muy importante, la responsabilidad fiscal. ¿Ok? Para la responsabilidad fiscal existen instrumentos como la presión fiscal y la presión tributaria, que son dos conceptos muy importantes. Entonces, en mi punto de vista, y para efectos de la discusión que vamos a tener, ya a esto le quedan 20 minutos, en mi punto de vista, yo propongo que dentro de lo que hagamos se parta de una noción muy clave, muy decisiva, muy clara y transparente de lo que es el ciudadano como agente económico, con responsabilidades ciudadanas, con responsabilidades familiares, con responsabilidades sociales y con responsabilidades fiscales. Entonces, cuando tú tienes todo eso bien visto, tú puedes entonces ir estableciendo si es posible, porque puede ser absolutamente viable, que una empresa, que un gremio establezca dentro de su autonomía financiera un sistema de pensiones, jubilaciones y retiro viable, sin depender, como dependimos en Venezuela hasta ahora, del precio del petróleo. Subió el precio del petróleo, entonces salían todos los gremios a pedir aumento de sueldo, etc. Eso se acabó. Entonces, ese punto de partida, yo creo que debe ser muy claramente definido. Yo no lo tengo claro, pero sí recuerdo, cuando trabajé en el Ministerio de Hacienda, que incluso una reforma tributaria que se negoció de la manera más cómica que ustedes se pueden imaginar. Iba a haber un paro nacional. El nacional estaba al frente de ese movimiento, porque el gobierno de Leone se planteó una reforma tributaria, porque había un déficit fiscal proyectado de aproximadamente 700 millones de dólares, de bolívares, para el año 68, algo así. ¿Sabe cómo se hicieron? Se acabó la reforma tributaria porque vino las petroleras, vinieron, se sentaron con, no sé si ustedes seguramente recuerdan la historia, se sentaron con el comité de la clase media y con el Ministerio de Hacienda y pagaron unos reparos que llegaban, unos reparos fiscales que tenían las empresas petroleras que llegaban a 800 millones. Ese es el país que nosotros todavía tenemos. El país donde uno ve yo, por ejemplo, en mi formación y en mi deformación, porque tengo una deformación, yo veo a la gente en la calle pidiendo aumento y pidiendo cosas, y digo, es que la gente no sabe que se acabó el petróleo y que lo poco que entra se lo están robando. Mira, Ese es José un problema. Manuel, perdona que te interrumpa. No, Yo no, creo ya que terminé, ya. sí, tocaste un tema que es clave, que es el tema del petróleo, etcétera, ¿no? Y yo me estaba ocupando, pues yo viví eso que tú viviste, yo lo viví durante 5 años cuando yo fui jefe de la Oficina Central de Presupuesto en el gobierno de Luis Herrera. Y además yo era director en el Banco Central. Entonces vi todo el panorama económico eso se llama, esa enfermedad se llama el rentismo. Y hay gente que está trabajando sobre la cultura, cómo combatir la cultura rentista. Pero sin embargo, en la conciencia de todos los venezolanos, est- están metidos ¿cómo se llama? Como yacimientos en el cerebro de que Venezuela es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, que cómo es posible que teniendo las reservas no tengamos, y bajo ese manera de razonar, se olvidan de que el país tiene que tener otras cosas que son más importantes que el petróleo, que es tener una economía privada que produzca, que genere bienes y servicios, que cree riqueza, que tú tengas la capacidad de desarrollar tu empresa y el otro. Y olvidarnos un poco, ya el petróleo en Venezuela no es la clave fundamental. Es importante, como sector de exportación externo, sí es importante, pero ya no es la clave. Ni los Estados Unidos quieren el petróleo venezolano, eso que propone Maduro, de que él quiere que le quiten las sanciones para aumentar. Mira, para que Venezuela pueda producir lo que produjo hace muchos años, hace falta invertir 100.000 millones de dólares.
que no los tenemos, no los tiene el Estado eh, y, eh, y, lo- y eh, los tienen que aportar las empresas privadas. Entonces, en lo que tú señalas es clave. sí. Hay que De- de- olvidarse del rentismo petrolero. Bueno, cuando tú te fuiste, yo estaba comenzando mi propuesta hablando de la necesidad de una nueva cultura económica. O sea, Por supuesto, claro, claro. y yo hago, Carlos, si me permites, te voy a incorporar mi lista. No, no puedo porque tú estás en Venezuela. Yo hago unos editoriales todos los días muy breves, dando ideas, opiniones, críticas, a veces, casi siempre con mucho humor, sobre todo para echarle vaina al gobierno. Pero en esos editoriales yo trato de poner sobre el tapete mis preocupaciones y mis experiencias en este sentido. Y lo que estábamos hablando, Abuelo y yo, forma parte de algo que en el área de presupuesto público se vivió mucho. Mira, yo después trabajé en las universidades, en la Simón Bolívar, y la discusión de la cuota de la Universidad Simón Bolívar era una cosa increíble. Había un tipo que se llamaba Max Constanti, que creó una fórmula para distribuir el presupuesto. Y esa fórmula se originaba en la necesidad de pelear una cuota donde había unas universidades autónomas y unas que no eran autónomas. Entonces, ahí había una pelea entre el Estado y las universidades que no dependían políticamente del Estado. Entonces, lo que yo creo, y te lo manifiesto ya robándote un minuto más, es que uno de los puntos que deberíamos tener aquí como tema de discusión y de fijación de una base para entendernos es cómo es un país como el que está planteando María Corina. Es decir, con economía de mercado, con libertad económica y con un Estado responsable. Entonces, en ese sentido, probablemente va a haber una transición donde alguien va a tener que pagar, no se sabe quién, el costo de esta generación de jubilados y de todos los pobres que dejó, porque hay una nueva herencia, los pobres que creó el chavismo. El chavismo encontró, vamos a decir, 100.000 pobres y él creó 2 millones más de pobres, algo así. Pero La proporción es esa. lo grave es que se siguen construyendo más pobres cada día y no hay una Exacto, concepción exacto, de exacto, dirección del país destinado a ir superando o atacando ese tipo de problemas. exactamente, Al contrario, exactamente. la gestión lo que va es profundizando en el deterioro del país. Y en seguridad social es una de las áreas donde eso es más evidente. Claro. Y yo me imagino que Carlos ha tenido tesistas y todo que le han dado mucho trabajo porque el problema de fondo es que la responsabilidad social es la contraparte de la seguridad social. Y la responsabilidad social en Venezuela, desde el lado económico, la toma casi siempre el Estado. Y ese Estado providencial, ese Estado que propició el rentismo, ese Estado mercantilista que está en el Cid Campeador, sea, 300 siglos atrás, 300 años atrás, ese Estado ya no existe, ni siquiera en España. Yo vi en España muchos problemas de esto, yo estuve en España hace poco, y vi muchos problemas igualitos de la mentalidad que tenemos, incluso que es europea, porque cuando yo viví en Inglaterra, a la Thatcher le tocó acabar con ese sistema, se llama o el welfare state, y acabaron con ese sistema que tenía arruinada Inglaterra. Bueno, yo creo que tú has tocado un tema central, que es ese, ¿no? Pues yo creo que ahí está planteado la gran reforma de Venezuela, ¿no? Claro, Pero en los factores políticos nuestros, este, está por medio de una cultura estatista. Como muchos países de América Hispana, repito, es la cultura del Estado, la supremacía del Estado ante el ciudadano y, y todo el mundo le reclama al Estado por sus condiciones económicas. Y en Venezuela eso es mucho más marcado, mucho más marcado. Es un país que tiene una economía arruinada. mira, perdón que te diga una cosa, yo la palabra ciudadano en la cultura del venezolano la asocio con el terror. Porque la única vez que tú oyes ciudadano es cuando alguien te va o a meter preso o a bajar de la mula. Ciudadano, cuando tú oyes ciudadano, o sea, el concepto de ciudadanía hay que enseñarlo de nuevo, hay que parirlo de nuevo, hay que decir, ¿qué es ser ciudadano en Venezuela? O sea, el ciudadano en Venezuela es un tipo totalmente acorralado, por un lado, y por otro lado, escatimado
en todas las cosas. Entonces, eh, de allí podríamos tener un elemento de referencia. Carlos, me perdona que he tomado, bueno, esta reunión también era para hablar todo, pero nos quedan, nos quedan 10 minutos, 12 minutos. Yo creo que tú deberías cerrar y Juan, y la semana que viene seguimos, pues. De todas maneras, esto es ya nosotros estamos convencidos de que el trabajo nuestro incluso va a ser diario en algún momento. Claro, claro. Sí, bueno, no, oye, yo agradezco mucho la oportunidad. Digamos, si hay algo que uno debe dejar claro, es que el debate sobre la seguridad social no es venezolano. Ese es un debate mundial. internacional. Y, sí, yo diría, porque usted revisa los diversos gobiernos europeos y realmente, porque estamos en un momento de transición económica y social. De eso no hay lugar a dudas. Es decir, el mundo está en un proceso de transformación extraordinario y no porque haya guerra, sino porque toda la economía y la sociedad que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial ya no es viable, no es sustentable. Y según sea el gobierno y las ideologías, lo que está planteado ahorita es cómo construir un modelo de sociedad y un modelo de economía que sea viable, que sea sustentable. Ese es el gran debate. Y obviamente el tema de la seguridad social se inserta en ese debate como uno de los factores más importantes para, yo no sé, para el ciudadano, para el individuo, para las personas, para las familias. Ese es un punto fundamental. O sea, todo el mundo quiere saber qué va a pasar con su sistema de vida, ¿verdad? Protegido socialmente. Y entonces, este es un tema que nosotros también tenemos que abordarlo en esa perspectiva. Es decir, ¿qué está ocurriendo en el mundo actualmente? Porque yo estoy seguro, mire, yo he estado revisando, es impresionante. El sistema francés, usted sabe que yo estudié en Francia y yo conozco más o menos el sistema francés de seguridad social y es un sistema que ha recibido muchos elogios, ¿verdad? Pero en este momento es Sí, un sistema que está en cuestión. claro. ¿Cómo? Sí, 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 claro. Es Ajá, no verdad. solamente está en cuestión, es que, Es que mire, Macron toda Europa está grabada por un cambio que hubo a lo largo, no fue en la Segunda Guerra Mundial. Toda Europa pasó por un periodo histórico donde empezó el capitalismo, surgió el comunismo y después surgieron los sistemas sociales. El welfare state lo inventó Bismarck en el siglo XIX. Comenzó con Bismarck. O sea, en Europa tenemos realmente una especie de arqueología de estudiar todo el problema social. Y los distintos países europeos, que son muy civilizados, donde hay una gran vigencia del Estado de Derecho, son modelos para nosotros. Yo creo que incluso lo que tú has aprendido en Francia puede ser y tiene que ser muy útil para todo lo que nosotros podemos, que yo de nuevo lo propongo, que nosotros en este grupo que estamos nutridos de la profesores jubilados de la Universidad Central, demos aportes teóricos, legales, etcétera, para ayudar a desarrollar esto que yo creo que es básico, es la cultura económica de la nueva Venezuela. Mira, Sí, Carlos, fíjate que disculpa lo que yo quería decir, porque no terminé mi idea, es que Macron probablemente caiga hoy o mañana, ¿verdad? Es decir, Macron ya perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. Y ustedes saben una de las razones por las cuales perdió el tema de la seguridad social, porque en Francia el modelo francés de seguridad social implica que el Parlamento tiene que pronunciarse sobre el sistema de seguridad social, sobre el equilibrio del sistema de seguridad social. Y ese se ha vuelto un tema de delimitación dentro de la política francesa. Imagínense ustedes la importancia de eso. Usted dice, bueno, el primer ministro francés cayó ayer.
y probablemente Macron termine cayendo mañana o pasado mañana, y en eso tiene mucho que ver la seguridad social. Por eso es que yo le decía que el tema de la seguridad social no es un tema de especialistas, ni es un tema exclusivo de unos académicos. No, eso se ha convertido en un tema de importancia nacional e internacional, porque hoy en día nadie quiere dejar de lado su sistema de protección, su modo de vida, su perspectiva de vida. Y los ciudadanos, para los ciudadanos del mundo entero, ese es un aspecto crucial. Eso era lo que yo quería decir y con Muy eso bien, concluyo. Mira, ok. Carlos, yo quería decir unas pequeñas cifras en Venezuela para que vea dónde estamos parados. El gobierno acaba de aprobar un presupuesto de 22.000 millones de dólares. ¿Ok? Ahora, si yo le aumento a los empleados públicos y le pongo un salario de $1.500 y a los jubilados le pongo, porque los empleados públicos son 5 millones también, ¿no? Y 4 millones y le pongo 1.500 a los empleados públicos y le pongo 1.000 millones, $1.000 mensuales a los jubilados. Eso significa 138.000 millones de dólares. Y el presupuesto de Venezuela es 22.000 millones. O sea, para tú llegar a esos niveles, necesita una fuerza económica que el país no tiene y que hay que crearla para poder hacer. Nosotros no podemos tener pensiones y jubilaciones si no tenemos la riqueza, no creamos la riqueza y de dónde hacerlo. Porque la economía venezolana está en el suelo. Sí. El PIB de Venezuela es 102.000 millones de dólares. Por supuesto, ese presupuesto que de 22.000 millones de dólares que presenta el gobierno es un presupuesto donde tiene subestimado todo, sobre todo la nómina. La nómina Bueno, y entonces estamos en una crisis enorme y que hay que crear conciencia de que eso no puede ser resuelto, sino como tú bien apuntas, por una visión nacional del sistema de pensiones, no un tema de especialistas. muy bien. Yo y no sé si tú quieres decir algo más, Carlos. Eh, No, no, estoy yo bien, creo que gracias. podríamos concluir con que estamos tocando temas fundamentales, que tenemos que ir viendo cómo adoptamos formas de conversar y acordar conceptos o definiciones. Y yo diría que la conclusión de hoy es que tenemos un presupuesto indispuesto. Entonces, Y cerramos. que no hay ninguna disposición de las responsabilidades del gobierno para Claro, atender la claro, magnitud y la delicadeza de este problema. eso es correcto también. Bueno, oye, bienvenido, Carlos. Me encantó esta conversación. Veo que eres una especie de Miguel Cabrera de la Seguridad Social. Tien- tien- Gracias, gracias por el piropo. Puedes ir al Sí, Salón de la Fama de la Seguridad Social. Por mí ya tiene mi voto. Y creo que el de Aurelio y el de Juan también. Bienvenido, un placer de verdad. Y bueno, contamos contigo toda la semana. El coordinador es Juan y va a seguro, cerrar. seguro, Que cierra Juan, seguro. entonces ya nos quedan 2 minutos. Bueno, Exacto. agradecido por la participación de Carlos. Creo que quedó demostrado que era un tópico imprescindible de que nosotros lo colocáramos en nuestra agenda semanal y se destacó la significación de mantenernos transitando con los conocimientos relacionados con estos aspectos. Eh, Carlos, tenemos una responsabilidad compartida en estos aspectos para poder nosotros tener acceso a todas las potencialidades que existen en todo ese conglomerado de profesores jubilados de la UCB. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, hasta la próxima semana, amigos. Ok, Gracias, gracias. gracias Mucho a gusto. todos. Nos Hasta vemos Hasta pronto. luego. luego. Ok, Hasta luego. Buenos Hasta días. luego, pues. ok.